Efemérides de hoy, miércoles 13 de marzo, y nos vamos hasta 1325. ¿Por qué? Porque en el centro del lago Anahuac, esto es en la Mesoamérica, los mexicas fundan México Tenochtitlán. Esta se convierte en la capital del imperio, posteriormente del imperio azteca. ¿Por qué se funda allí? Y miren, estamos hablando de una ciudad como la Ciudad de México, que hoy pues está cumpliendo pues 694 años. En 6 años cumple su séptimo centenario. ¿Por qué? Porque había una profecía que decía, hay que fundar esta ciudad donde se vea un águila comiéndose una serpiente. Bueno, lástima que el águila no le encontró mejor lugar para comerse la serpiente que en el medio de una isla, en medio de un lago. Y por eso es que está esa imagen en la bandera mexicana. Ven que es un águila, pues ahí la tienen, sobre un cactus comiéndose la serpiente. Por eso ese es el escudo de México, y los mexicas adoraban eso. Bueno, una ciudad que por muchos años fue la megápolis del mundo, pues la ciudad más poblada del mundo hasta que llegó, bueno, Shanghái o Bombay, o sobre todo Calcuta, perdón, e incluso Sao Paulo hoy día tiene muchas más habitantes. Ahí fue donde llegó Cortés. Todavía existía el lago, bueno, y parte del lago todavía está visible. Por eso dicen, y había una teoría cuando yo estaba chico, que México se hunde 1 centímetro todos los años. Pero bueno, es una ciudad montada sobre un lago y que se ha ido rellenando. Así que a los mexicanos, a esa ciudad, a los chapines, no, a los habitantes del DF, hoy, pues que están celebrando un aniversario más en camino a los 700 años de fundación de la ciudad. Vamos a 1741, porque es raro que esto sea pues una de las guerras que más nos afectó a nosotros. Vamos a empezar con el hecho histórico. Este hombre se llama Blas de Lezo, le faltaba un pie, un ojo y un brazo. Bueno, este medio hombre, con 900 soldados, 8 buques, aguantó la embestida de Edward Vernon, con 180 embarcaciones, 23.600 combatientes y 3.000 cañones. ¿Contra qué? Contra Cartagena de Indias. Es más, ya se había acuñado pues, una moneda conmemorativa, Vernon, el gran destructor del Imperio Español. En todo esto, llamado la Guerra del Asiento, o también pues, la Guerra de la Oreja de Jenkins, porque todo bueno, ahí lo ven, le faltan la mitad del cuerpo. Esta es una especie de Horacio Nelson, pero en versión española. Y lo extraño de todo esto es que nosotros no nos hayan hablado pues, en la escuela, no nos hayan contado sobre esta Guerra de los Asientos, porque tenía que ver con el comercio negrero, tuvo que ver también con el Tratado de Utrecht, por lo cual España pierde Gibraltar. Tiene que ver también con la Guerra de Sucesión en Austria. Bueno, en medio de todas esas vorágines, Inglaterra y España entran en guerra en el Caribe, lo que se denominó la primera gran guerra moderna. ¿Y cuál fue el casus belli? Bueno, que al tal Jenkins, un guardacosta español, le voló la oreja. Posteriormente se supo, como la mayor parte de los causas belli inglesas, que era mentira. Pero ¿por qué esta guerra es tan importante para Panamá? Que todo el mundo siempre me causa gracia la gente diciendo, no, que el pirata Morgan y el pirata Morgan y el pirata Morgan. No. El pirata que peor, que más daño nos hizo en toda nuestra historia fue Vernon. Bueno, él destruye Portobelo y con su destrucción de Portobelo terminan las ferias y Portobelo cae pues, en el desuso y en el olvido en el cual está todavía. Él destruye el fuerte de San Lorenzo, que hoy casi está tal cual lo dejaron hace 200 y pico de años, pero lo que quiero decirles es que este hombre en nuestro istmo fue una especie de marabunta. Lo único bueno que hizo una cosa que se llamaba el croc. ¿Saben lo que es el croc? Una cosa que tomaban los marinos, que es jugo de lima con ron. Bueno, eso fue el único gran invento de Vernon. ¿Y quién acompañó a Vernon en esta aventura en Cartagena de Indias? Lawrence Washington, hermano o medio hermano del que fuese posteriormente primer presidente de los Estados Unidos. Y hacia allá vamos, hasta 1925. Porque un día como hoy se da una de las decisiones pues, más nocivas y que va a ser también
una de los problemas de dónde uno debe poner la división entre el Estado y la Iglesia. ¿Por qué? Tennessee decide que en sus escuelas no se va a estudiar la teoría evolutiva, sino que se va a seguir creyendo pues, en lo de Adán y Eva y todo la parafernalia judeocristiana. Y eso, ¿por qué es tan importante hoy? Porque fue el primer estado que lo hizo. Y esto ha sido un debate pues, de la creacionismo y la evolución durante todo el siglo XX. Y todavía en Estados Unidos pues, hay demandas sobre hasta dónde se pueden poner los 10 mandamientos, o utilizar pues, símbolos religiosos o señales de cruces, o hacer pues, una oración antes de empezar. ¿Hasta cuándo puede ser eso pues, un obstáculo para la educación? Y lo más interesante es que sea Tennessee. ¿Por qué quiero que tomen en cuenta estos estados del sur? Porque hasta la presidencia de Kennedy, los estados sureños eran demócratas. El Partido Demócrata, hasta la llegada de Kennedy, era el partido pues, conservador de los Estados Unidos. No es casual de que todo ese grueso de estados sureños hayan sido demócratas. No olvidemos que el gran reformador era Abraham Lincoln, y por eso, pues, siendo republicano, es cuando el general Eisenhower manda tropas federales a poder escoltar a los negros para que entren a las escuelas donde la mayor parte de los gobernadores eran demócratas. Cuando el Partido Demócrata se convirtió o pasó a ser de un partido conservador un partido, pues como es hoy, una especie de refugio liberal, y cuando el Partido Republicano, que siempre fue el partido de la vanguardia, se convirtió en el estancamiento retrógrado del cual es hoy representante de la clase política americana conservadora. Bueno, estos son momentos en los cuales el pensamiento político, y hay cambios totalmente o muy radicales de la idiosincrasia y del mapa político de los Estados Unidos. Este es un ejemplo de lo que era el Tennessee aguantando la presidencia de ¿quién? Pues de un presidente republicano, sobre todo pues manteniendo esta teoría del creacionismo ante la imposición del presidente Harding y toda la llamada mafia de Ohio, que eran los que acompañaban a este presidente pues haciendo sus cosillas en la Casa Blanca. Vamos a 2013, porque un día como hoy, la Ciudad del Vaticano, se da el cónclave que elige a Jorge Mario Bergoglio como papa. Él adopta el nombre de Francisco y es inédito en muchas cosas. Primero, el primer papa jesuita. Pues los jesuitas siempre fueron los soldados del papa y ellos debían solamente obediencia al papa, por eso los pasaban expulsando y pasaban disolviendo en todo el mundo. Dos, el primer americano que se convierte en líder de la Iglesia Católica y el primero que adopta el nombre de Francisco. Porque miren que los Juanes y los Píos se han ido repitiendo a través de la historia, bueno, y este parece con el nombre de Francisco. ¿Cuál es el futuro de la Iglesia Católica? Sobre todo ahora, pues, con vocaciones a la baja, con toda esa nube gris, y yo digo que negra, de la pedofilia y de los malos manejos, sobre todo lo que fue ese gran escándalo del Banco Ambrosiano y de toda la mafia P2, la mafia y la logia masónica P2 en Italia, pues, y todo lo que ha ido pasando con la Iglesia, pues resistirá pues la institución tal vez mejor anclada del mundo, no por el gusto, pues tiene 2000 y pico de años, está en el top 10 de todas las jugadas mundiales. Así que, ¿cuál es el futuro de la Iglesia? Sobre todo en medio de esos grandes escándalos que se están dando. Y yo creo que una de las cosas admirables de este Papa es que le está haciendo frente. No está barriendo y escogiendo la basura abajo de la alfombra como hicieron sus dos antecesores. Pero, ¿cómo saldrán de esta? Habrá que ver. Pero eso será cosa del futuro.